12:22, 11:22 en Canarias. 50 años del Gran Cambio. Especial Mediodía en Radio Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Carlos Núñez. Saludos desde el Colegio Mayor Chaminade, jornada muy especial para Radio Nacional en este 20N, 50 aniversario de la muerte del dictador. En este y otros centros educativos, residencias estudiantiles estuvieron hace medio siglo pegados a la radio, atentos a la calle, en la expectativa de lo que vendría, pero también conscientes de que en muchos aspectos las instituciones educativas, unos se resistieron a la represión y sortearon preceptos del régimen. Se mantuvo encendida la llama de una libertad que llegaría con la democracia muerto ya Franco. Hoy una generación en los bares, en los trabajos, en casa, también en los comentarios que hay en los alumnos que vienen a ver hoy la Radio Nacional de España y Mediodía, también están esos comentarios. Una generación recuerda que hacía hace 50 años. Asustadísima. Estaban en la mili y nos contaron por teléfono que llevaban durmiendo vestidos con el césped en la cama, en la mili, por si había que salir a defender, con lo cual, pues cagados de miedo. Me pilló en el servicio militar en la época de recluta y un jueves nos levantaron a todos de las camas, nos hicieron ponernos las trinchas, era raro, pero no intuíamos nada, claro. Pero antes de llegar al comedor a desayunar, pues bueno, ya corrían rumores y tal y cual. Escuché a través de la radio que decían que Franco se había muerto. Españoles, Franco ha muerto. Arias Navarro que nos decía, españoles, Franco ha muerto. Y a partir de ese momento, pues cada uno se fue a hacer sus cosas. Pues cada uno se fue a hacer sus cosas y el país a hacer la democracia. Tacho Gautier fue director durante 4 décadas de ese colegio Chaminade. Llegaste de director 2 o 3 años después de la muerte de Franco. Luego vamos a recordar esos años con alumnos, con las primeras alumnas, también la subdirectora Cristina Montero va a estar con nosotros, y la llegada de las primeras mujeres al colegio mayor, también en puestos de responsabilidad. Pero ¿qué recuerdas de ese 20N de hace 50 años? Del 20N yo recuerdo poco porque yo estaba en otras. Yo me había casado, estaba mi mujer embarazada, fuera de la universidad. ¿Estabas en el Reino Unido? ¿Reino Unido? Conocí a mi mujer en Inglaterra, sí. Y cuando yo vengo aquí estoy fuera del ambiente de la universidad. Yo dejo la universidad en el año 72 y aparezco aquí de nuevo en el 77. Y lo que recuerdo es eso que acabamos de oír de españoles, Franco ha muerto. De todo eso vamos a hablar. Lo recuerdo en la tele. De todo eso vamos a hablar, sí. Nos ha traído aquí un viejo alumno, jefe de informativos de Radio Nacional de España, Óscar Torres, y nuestro colaborador, José Antonio Piñero. No te voy a preguntar qué hacías tú aquel 20N, porque no sé si estabas por nacer o estabas todavía con los pañales. No, de hecho, tengo una edad, gracias, buenas tardes. Enhorabuena por traer la radio a la universidad y a mi casa, a mi colegio mayor. Yo tenía 7 meses y 4 días, o sea que yo estaba en una cuna y haciendo lo normal en los pañales, ¿no? El que estaba triunfando era el país en ese momento, que despedía al dictador y sobre todo abrazaba la democracia, pero no inmediatamente, sino al cabo del tiempo. Pero es importante, como decía, que esté la radio en la universidad, en el corazón de la ciudad universitaria de Madrid, porque este colegio mayor fue epicentro del cambio. Y es muy importante que en estos tiempos tan oscuros, en los que parece ser que hay una nostalgia falsa de que lo pasado fue mejor, y en absoluto, está bien que traigamos la radio a la universidad para contar las verdades de lo que pasó hace 50 años. Pues fíjate, sobre memoria democrática, asunto que acaba de anunciar el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en Televisión Española, la abogacía de disolución de esa fundación y entrega de los documentos del archivo. Tenemos un informe ya hecho en el Ministerio de Cultura donde tenemos inventariado todo el archivo del dictador, que son unos 30.000 documentos, y tenemos un informe que atestigua que esos documentos son documentos públicos, porque son documentos referidos al dictador como jefe de Estado y que por lo tanto pertenecen a la Administración. Pues esa es la última hora, el anuncio hecho desde el Ministerio de Cultura. Y ustedes, ¿cómo recuerdan el 20N? Todos los 50 años que han pasado hasta hoy. Sigan participando, como siempre, 914962826, mediodía@rtve.es. Activamos la hora punta de la actualidad en directo.
Mediodía en Radio Nacional. Carlos Núñez. Y la información nos lleva ahora mismo a hablar del frío, la ola de frío que aprieta, bajas temperaturas, empieza a cubrir el blanco de norte peninsular. Avisos que se van a volver naranja conforme pasen las horas. Hace frío, pero va a hacer más. ¿Cómo estáis en el País Vasco? Aladne Maturana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues en Euskadi ya hemos visto caer los primeros copos de nieve en los puertos alaveses de Opacua, Orduña, Kurtzeta y Herrera. Estamos en aviso amarillo por nieve, tormentas y granizo. Además, esta tarde la cota de nieve bajará hasta los 500 metros. Por eso el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha activado la fase de preemergencia del Plan Municipal de Nevadas. César Fernández de Landa es concejal de Seguridad. Contamos con maquinaria para despejar las vías principales, con sal para distribuir en 33 puntos a lo largo de la ciudad, con equipo humano para atender todas las necesidades, pero sobre todo contamos con la ciudadanía, porque de ella depende el uso razonable del vehículo y tomar las precauciones habituales frente a la nieve. Aunque de momento la red de carreteras se encuentra abierta al tráfico, se pide circular con mucha precaución por la presencia de nieve y hielo, especialmente en el territorio de Álava. También avisos por fenómenos costeros en Cantabria. ¿Cómo estáis por allí ahora mismo, Santander? Daniel González, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Pues estamos con el abrigo puesto y disfrutando desde lejos de esas cotas nevadas, de las cotas más altas, pero haciendo también un llamamiento a la prudencia. La EMET, que como contabas antes, ha ampliado ese aviso naranja por nevadas previsto en Líbana a la jornada de mañana viernes. Baja la cota en todo el interior de la comunidad para las jornadas de hoy y de mañana. El servicio de emergencias del 112, que recomienda extremar la precaución. La nieve que está cayendo en Cantabria este jueves y que obliga a extremar la precaución en la A67 entre Matamoros, Santa Cruz de Iguña y Molledo, y que hace necesario el uso de cadenas en los puertos de Estacas de Trueba, Matanela y Lunada. El alcalde de Reynosa, José Luis López Bielba, uno de los puntos donde más cerquita tienen la nieve, nos comentaba hace unos minutos que la situación hasta ahora está relativamente tranquila, pero que lo peor se espera para esta tarde. A partir de media tarde en adelante la previsión era, nos tenían puesto en alerta desde ayer. Entonces, desde ayer anuncian la alerta. Y a partir de esta tarde se supone que baja la cota de nieve y que se espera una acumulación de 17 centímetros. Pues como te digo, Carlos, con el abrigo puesto, en Santander no vamos a pasar de los 10 grados. Está lloviendo bastante más durante toda la mañana. En Reynosa no van a pasar de los 3 grados. Pues ya saben, gracias Daniel. Planifiquen los viajes y consulten la EMET que tenemos por delante. Avance de previsión, información de servicio. Mar Gómez. Ya hemos tenido frío a primeras horas, pero el punto álgido del episodio será esta próxima madrugada. No obstante, hoy las máximas no pasarán de los 10 grados en todo el interior. Las más altas estarán en la costa mediterránea, entre 15 y 18 grados. Hoy esperamos solo 6 grados en Ávila de máxima, 9 en Cuenca, 10 en Madrid u 11 en Zaragoza. Tenemos también avisos ya hoy activos por nevadas de nivel naranja, la cordillera cantábrica, picos de Europa e interior de Cantabria, entre 10 y 30 centímetros en 24 horas. Activos hoy también avisos amarillos en todo Burgos, norte de Palencia, Sistema Ibérico, Navarra, Pirineos, Cense y de Lleida por entre 5 a 10 centímetros. Pero el momento en el que nevará con más intensidad y en más zonas será esta madrugada y mañana viernes, cuando hará más frío. Mañana los avisos naranjas se amplían y extienden a gran parte de Navarra e interior del País Vasco y la cota bajará muchísimo, unos 300-400 metros en el Cantábrico Oriental y Alto Ebro, incluso zonas aledañas. Mucha precaución, por lo tanto, en carreteras y vías de comunicación porque pueden verse afectadas por las nevadas. Próxima madrugada también de mucho frío, con heladas extendiéndose no solo en zonas de montaña, donde sobre todo en Pirineos serán fuertes. Durante el día aún más descenso térmico, con menos de 10 grados en el centro peninsular. El sábado ya irán subiendo las temperaturas por el norte y el domingo lo harán aún más, junto con la llegada de nuevas lluvias y precipitaciones al norte peninsular. Este día mucha precaución con los ríos porque pueden aumentar que llegarán en esta jornada. Pues gracias Mar Gómez. Ya hay fecha, atención, para la investidura de Juanfran Pérez Llorca como aspirante a suceder a Carlos Mazón al frente del Gobierno de la Comunidad Valenciana. Será el próximo jueves. Radio Nacional en Valencia. Yolanda Martínez, buenas tardes. Así es, Carlos, buenas tardes. Dentro de una semana, justo a esta hora, ya estará en marcha el debate de investidura.
investidura. Para que el popular Juanfran Pérez Llorca se convierta en el nuevo presidente de la Generalitat, el PP necesita el sí de otros 10 diputados, un apoyo que siguen negociando únicamente con Vox, con 13 escaños en les Corts. Lo último que sabemos aquí en les Corts de hace unos minutos es que continúan marcando unas líneas en común, mantienen buena sintonía, incluso Vox ha reiterado su gran disposición para investir al popular. Eso sí, ambas formaciones han dejado entrever que no habrá un acuerdo firmado como tal, es decir, que podría ser que esas líneas rojas de Vox no las conozcamos hasta el mismo discurso de investidura de Llorca. La oposición, por su parte, no ha presentado ningún candidato. Reiteran que la única solución viable serían unas elecciones autonómicas y critican que Llorca vaya a ser la misma línea que Carlos Mazón al ser su número 2. Precisamente, Carlos, mañana a esta hora Llorca estará declarando como testigo ante la jueza de Catarrocha que investiga la gestión de la Dana. Gracias. Ya ha dormido en su casa después de 142 días en la cárcel en prisión preventiva Santos Cerdán, el día después de una libertad provisional, con el último informe de la UCO señalándole como el centro de una trama de contratos y mordidas. El recorrido judicial es largo, la presunción de inocencia le asiste, pero el recorrido político es inmediato. ¿Cómo respira el Gobierno? Leticia Arenas, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues el Gobierno y el PSOE tratan de romper del todo con Cerdán y con Ábalos, pero la imagen de su ex número 3 saliendo de Soto del Real se producía mientras Pedro Sánchez arrancaba precampaña extremeña, imágenes simultáneas. Así que ante el panorama electoral que viene, los socialistas insisten en que ellos también son víctimas. Muy decepcionados, repetía esta mañana el ministro Bolaños, no evitan su nombre, confiamos en su día en Santos Cerdán, aseguraba, pero nos faltaba información. Un caso que se circunscribe a personas muy concretas, matizan. Pero quería dejar claro el ministro que el PSOE internamente ha investigado y que no hay nada contra el partido. Si existía una trama que se estaba corrompiendo, no afectaba al partido. Era una trama de unas personas concretas. La justicia tendrá que determinarlo, pero en el partido se ha investigado, se ha conocido, se ha informado, y en este momento no tenemos ninguna información que pueda comprometer al partido. Yo creo que eso también hay que ponerlo en valor. Recuerdan en el PSOE el caso Mascarillas en Almería. Están seguros, añaden, de que Moreno Bonilla desconocía todo, hasta la detención. Del mismo modo que defienden que Pedro Sánchez no sabía absolutamente nada y se fió, repiten, de las personas equivocadas. Desde el Partido Nacionalista Vasco, su presidente Aitor Esteban dice que están tranquilos tras informaciones que apuntan a que el partido habría reclamado a la trama el nombramiento de varios altos cargos a cambio de su apoyo a la investidura. Nosotros estamos absolutamente tranquilos, ¿no? Y tampoco nos van a amedrentar 4 titulares sin ningún rigor. Y la atención, porque la Unión Europea recalca que cualquier plan de paz en Ucrania debe perseguir una solución justa después de contar con Kiev y los países europeos. Todo tras conocerse que Estados Unidos y Rusia están trabajando en un documento de 28 puntos. Los ministros de Exteriores de los 27 están debatiendo sobre la agresión de Rusia contra Ucrania, que este miércoles ha soportado el ataque más mortífero de la guerra contra el oeste, al menos del país. Aurora Moreno, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, los ministros mantienen la misma línea que hasta ahora, que la paz no puede ser una capitulación, algo que Ucrania también se niega a aceptar en un principio, que la Unión Europea debe estar en la mesa de negociación, que se debe respetar la integridad territorial de Ucrania y sobre todo que la paz no puede ser un paréntesis. Los europeos siempre hemos apoyado una paz justa y duradera, dice la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, y damos la bienvenida a cualquier esfuerzo para lograrlo, aunque si Rusia quisiera la paz, crítica, ya habría aceptado un alto el fuego incondicional, mientras lo que vemos son bombardeos contra civiles. Kallas ha hecho así referencia al último ataque ruso a Ucrania, el más letal desde el inicio de la invasión. A esta hora los equipos de rescate siguen buscando en Ternópil, en el centro del país, a 22 personas desaparecidas en ese bombardeo que destruyó casi por completo un edificio de viviendas de 9 plantas y dañó gravemente otro más. Hasta ahora hay 26 muertos, entre ellos 3 niños y más de 60 heridos. El Kremlin intensifica sus ataques contra ciudades e infraestructuras y acelera la presión en el frente del este, en un momento en el que Estados Unidos prepara ese supuesto nuevo plan de paz en el que Moscú obtendría territorios en el este ucraniano a cambio del compromiso de no llevar a cabo nuevas agresiones. Gracias, Aurora. Los menores siempre son los que pagan lo peor de las guerras en Ucrania, como hemos escuchado también en Gaza, pero los hay que están pasándolo mal también en países como el nuestro. UNICEF acaba de presentar el informe El beneficio de hacer el potencial de políticas concretas para revertir la pobreza infantil. Tiene ese informe Isabel Jiménez, titulares. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay 4 propuestas y para UNICEF la más eficaz y la de mayor alcance sería una prestación universal por crianza, un mínimo de 100 euros por niño al mes. Unos 3.500 millones de euros es el coste de sacar a 270.000 pequeños de la pobreza. Chema Vera, director adjunto. Pero lo que sabemos es que esta es la más rápida y la que tiene un impacto mayor. Y que por lo tanto es la que se debe poner en marcha pronto. Lo comparte la ministra de Infancia. Ve factible el sistema, incluso sin presupuesto. Sira Rego. La pobreza infantil tiene un coste de casi 65.000 millones de euros para nuestro país y erradicarla supondría entre 11 y 15.000. Evidentemente hay que estudiar las fórmulas, hay que ver de qué manera, pero yo creo que sí que hay recursos. Otras medidas del informe: la mejora en un 20% del ingreso mínimo vital. Es más eficiente, dice, pero no llega a todos quienes lo necesitan. Le siguen una mejora en la intensidad del empleo y una subida del SMI. Lo que dice UNICEF no se puede permitir es una tasa de pobreza infantil de casi 1/3 en España, de las más altas de Europa. Gracias, Isabel. Y en Cádiz ha vivido esta mañana el mayor simulacro de emergencias que se ha hecho hasta ahora en nuestro país. Simulacro de tsunami en la costa, similar al que ocurrió tras el terremoto de Lisboa en 1755. 20.000 personas implicadas. ¿Cómo ha ido la mañana? ¿Cómo ha ocurrido todo lo que ha pasado esta mañana? Merche Basadre, buenas tardes. Buenas tardes. Pues la verdad es que con bastante desconcierto en un primer momento. Estaba previsto que las alarmas sonaran a partir de las 10:03, pero a esa hora... Que no se está cumpliendo, ¿eh? No se está cumpliendo nada, vamos, ya van tarde. Pero no era hasta las 10:14 cuando empezaban a sonar algunos móviles. Yo me he muerto entonces, ¿no tengo la alarma? Sí, a mí sí me ha sonado. Simulacro, simulado, no es necesario realizar ninguna acción. El consejero de Interior y Emergencias, que ha calificado el simulacro de notable éxito y de histórico, explicaba después que primero se activó el aviso de terremoto para los operativos de emergencia. Antonio Sanz. Unos minutos después ha llegado un aviso de tsunami con un tiempo estimado de llegada, como coloquialmente, pero verdaderamente se conoce, la ola llegaría en un plazo estimado de 55 minutos a las costas de Cádiz y Huelva. Desde ese momento se han recreado distintos escenarios, como la evacuación de colegios en el centro de la ciudad o el desalojo de bañistas en las playas. Además de los 1.000 efectivos de emergencias de las distintas administraciones, han participado 500 edificios públicos, hoteles y grandes empresas como Navantia en esta respuesta 25. Gracias, Merche. Un abrazo a José Antonio Piñero. Tu pueblo está en forma, ¿eh? Han participado, han dado el do de pecho en ese gran simulacro. Sí, de hecho, lo que le pasa a Puerto Real... Mi madre está escuchando esto porque es una de las cientos de miles de oyentes de Radio Nacional de España, no solamente porque es el hijo único aquí. Entonces, claro, es el corazón de la bahía. Si hubiera realmente una ola gigantesca, un tsunami que arrasara toda la zona, el impacto se lo llevaría a la capital. Pero evidentemente lo que le pasa a Cádiz, al puerto de Santa María, San Fernando, los que conozcan un poco la zona, es que es llano, completamente llano. Así que una ola gigante arrasaría con todas estas poblaciones porque no hay ningún tipo de orografía que parara la ola, ¿no? Así que, claro, cuando han visto desde hace varios días mis paisanos, ¿no?, que iba a haber un simulacro de tsunami, ha habido una corriente, claro, conspiranoica de que, bueno, pero si nos ponen esto, ¿qué saben? ¿Qué va a pasar? No, es solamente una prueba técnica, pero sí, poca broma de que esto pudiera ocurrir realmente. Y a mi madre un beso que le he dicho: mamá, esta mañana, aparte de poner la radio, va a sonar fuerte el móvil, lo tengo en silencio, va a sonar. Y en efecto me ha mandado un pantallazo, el sonido, y suena fuerte. Y le has dicho que vuelves al cole, que vuelves a tu cole. Bueno, tenemos, yo creo que nos pasa a todos los que somos antiguos colegiales del Chami, nos pasa que esta es nuestra casa. Yo, como decía, soy hijo único. Cuando salgo de Puerto Real, cuando salgo del cascarón de estar en la familia, uno viene a esta gran familia que son 296 colegiales cuando era en mi etapa colegial del año 93, cuando yo llego aquí, hasta el 99 estuve. Entonces, estar aquí en casa, estar en familia, estar en la entrada, en el hall, en la que uno ha pasado tantas veces bien, mal, mareando, tomando algo, estando enfermo, yendo a la cafetería, camino de la sala de prensa. Esto es estar en casa. Yo me he visto aquí en pantalón de pijama y en zapatillas. O sea que ver aquí la radio, ver aquí físicamente la radio, pero escuchar desde esta mañana, desde primerísima hora, no solamente a colegiales aquí, que se merecen todo el elogio, ¿no?, de haber estado como público, sino las portadas que ha hecho Juan Ramón Lucas son, para los que somos de aquí, son francamente emocionantes. Porque este colegio... Te robo 10 segundos más, que sé que este...
también de la democracia que nace entre los años 75 y 77. Así que se merece no solamente este colegio, sino la ciudad universitaria, este homenaje que estamos aquí haciendo esta mañana. Bueno, yo creo que aquí los alumnos... Aplauso. Muchas gracias. De todos los alumnos que están aquí, yo me siento un poco bronca. Hacemos el programa a solas y hoy hay un montón de alumnos que yo diría que son el mejor público de Mediodía Radio Nacional, porque es el único que hemos tenido desde que se fundó el programa en esta temporada. Bombo no tienes, pero están viendo en streaming que vas cojeando porque llevas muleta, o sea que te falta solamente el bombo, pero yo tengo barriga. O sea, si quieres coger la muleta, yo me presto a hacer aquí un poco de ruido. Pues edición especial, Mediodía, con alguien además que ha dado 4 décadas de su vida a esta institución. Son las 12:42 minutos, 11:42 en Canarias. 50 años del gran cambio. Especial Mediodía en Radio Nacional. Siempre quise ir a L.A., dejar un día esta ciudad, cruzar el mar en tu compañía. Hace tiempo que me has dejado y probablemente me habrás olvidado. No sé qué aventuras correré sin ti. Y ahora estoy aquí sentado en un viejo Cadillac segunda mano junto al Marbella, a los pies mi ciudad. Olvidarte sin más, con ratos ya ves. ¡Qué maravilla! Nacho Gautier, ¿qué es esto? Nacho Gautier, ¿qué es esto? Hombre, tengo que decir que he triunfado con esto del Cadillac. Hombre, muchísimas gracias, un aplauso. Los pelos de punta, bueno, qué bonito, ¿no? Sí. Yo no sabía nada de esto, ¿Qué ha pasado? Hace un ratito me han preguntado, oye, una canción mítica del colegio que podamos poner, y te digo, el Cadillac. Ha funcionado, esto ha funcionado, Tacho. Bueno, una de las claves, ¿no?, de esto es el espíritu de los jóvenes. Esto lo hacen los jóvenes, esto no es más que un edificio con 4 paredes, sí. Y esto se ha construido a lo largo de estas décadas por ellos, ¿no? Por ellos, que ahora muchos, pues algunos están sentados aquí, otros dirigen los informativos de Radio Nacional y otros están haciendo otras muchas cosas, pero al final esto se trata de personas conociendo a personas y haciéndose personas. Mira, yo llego aquí en el año 77 y lo que me encuentro es, yo vengo sin ningún tipo de plan de nada, porque me han llamado para dirigir el Chami en un momento en el que parece que los marianistas, que eran los que llevaban se van. Muchos colegiales piensan que se van porque los han echado, es decir, corre la voz de que los colegiales han echado a los marianistas. Esto da a entender quizá una idea de una institución sin valores, y no. Los marianistas crean un colegio con muchísima libertad, no en vano es una institución religiosa con un carisma femenino, con valores de proximidad, de cuidado, de atención. Apoyan a los colegiales, protegen las peticiones de los colegiales. Quizá de alguna manera eso se les va un poco de las manos, genera mucha tensión y mucho desgaste en la dirección. Y yo llego aquí y me encuentro, y esto es lo primero que quiero decir, un colegio con un mensaje para mí, y es un colegio de rojos. El Colegio Mayor Chaminade es un colegio de rojos. ¿Y no fuiste recibido con cierta sospecha a ver qué nos traen? Sí. A ver, porque Franco está muerto, pero a ver qué nos traen aquí. Sí, por supuesto. Yo recibo el mensaje de que es un colegio de rojos y lo que observo es que es un colegio donde hay mucha libertad. Mi primer contacto con los estudiantes es que recibo una llamada de la dirección anterior en el mes de mayo del 77
porque los colegiales quieren conocerme, saben que va a venir un equipo nuevo, joven, y quieren conocerme. Claro, eso de quieren conocerme es que me quieren interrogar para ver de qué voy, ¿no? Entonces mandan mucho, efectivamente, y yo percibo un ambiente en el que ellos tienen mucha mano. Me empiezan a hacer preguntas de todo tipo. No recuerdo que hubiera nada problemático en lo que me preguntaron, hasta que llegó un momento en que sí percibí que me preguntan que qué opino de que las chicas suban a las habitaciones. Yo había conocido a mi mujer en Londres hacía poco y en fin, había conocido residencias universitarias mixtas, y porque tenía una amiga inglesa que vivía en una de ellas, y bueno, eso de que las chicas subieran a las habitaciones, pero normal. Entonces yo noté bajó la tensión. O sea, ese ambiente era como si esa fuera la pregunta trampa que estaban esperando lanzarme. Bueno, yo vi que bajó la tensión, y cuando yo en verano pensé en qué es lo que me iba a esperar en el colegio, dije, bueno, si el problema era las chicas, no voy a tener muchos problemas. Y lo que había era, efectivamente, una gran intención por parte de los estudiantes de vivir en libertad. Esas libertades que ellos ya habían tenido en su etapa con los marianistas, consolidarlas, que no fueran fruto de la tolerancia o el buen hacer de los marianistas permitiendo sino que fueran un derecho que ellos tenían a vivir así. Y por tanto que hubiera unas normas que formalizaran esas libertades en el colegio. Y ellos participar en la elaboración de esa normativa. Y esa fue mi aventura inicial. Luego hablaremos de la llegada de la mujer ya como y de las jóvenes de forma oficial y como habitantes también de esta residencia. Estará con nosotros Cristina Montero, la subdirectora del Chaminade, que también fue una de esas primeras mujeres en esta institución, pero aquí entraban mujeres desde tiempo atrás. Temía que me hicieras esta pregunta. Y lo sabes, José Antonio. Porque yo conozco a mi mujer, que está sentada ahora entre el público, es una periodista que está con un portátil de la agencia EFE, porque es periodista. Pongas más años, Tacho. Soy la parte supuestamente juvenil de la mesa ahora. Entonces sí, había pues una entrada y salida que ya conocemos todos como más normalizada, ¿no? de colegiales y de colegialas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues que hay un momento en el que ya las horas que mi pareja, que Belén, va echando en el colegio mayor son muchas, y evidentemente alguna noche. Entonces yo tenía todavía la habitación en lo que era el pabellón pequeño, que tenían los baños comunes al final de los pasillos, no estaba cambiada, no se ha hecho la reforma. Entonces yo recuerdo a mi pareja... Recuerda que estamos todavía en horario protegido. Lo sé, pero yo recuerdo a ella paseando en Albornoz por el pasillo a primerísima hora de la mañana para darse la ducha, evidentemente, ¿no? Para comenzar el día, la jornada, ir a clase. Entonces, claro, imagínate entrar en esa sala, en la que es una sala muy amplia, ¿no? Aunque da una estancia, ¿no? Donde hay baños, tal, hay váter, y entrar ella para meterse en una sala y ducharse y decir buenos días, ¿no? Entonces, claro, como eso era rutina ya, que paseara por el colegio, llevar las sonrisas, luego ya me la ganaré el mortal en casa cuando vuelva. Un día Tacho me pilla por el pasillo. Tacho es posiblemente de las personas más educadas y más elegantes que nos hemos echado a la cara a los que hemos ido aquí colegiales con él, ¿no? Y me dice: hola Piñero, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Tacho, ¿qué tal? La colegiala, ¿qué tal? Entonces, claro, fue un poquito de discusión, ¿no? Así que sí, pero y aparte yo recuerdo, esto también lo recuerda, bueno, antes que nada, perdón, paréntesis rápido. El mérito técnico de que esté aquí Radio Nacional de España esta mañana es de muchos compañeros que están al control, que están en el control central de Prado del Rey, que aquí hay mucho curro detrás, que creo que los que están viendo esto lo están dirigiendo. Pero de las iniciativas, de las ideas, de lo que decimos en la radio, la idea feliz, aquí estamos todos esta mañana por un colegial que yo sí puedo pelotearle porque no trabajo en Radio Nacional de España, que es Óscar Torres. Así que para Óscar, que está ahí de pie, con ese pañuelo, para Óscar un aplauso. Y también aplauso también para tu mujer, que has contado unas cosas. También, aplauso para Belén, también para tu mujer. Solo decir que aquí hubo hasta votaciones en el salón de actos para que este colegio mayor fuera mixto. Y había, efectivamente, grandes tensiones, porque cuando la democracia entra es como aquí, eso tiene que ser mixto, punto pelota, pero cuando se está votando se decía que se pierde el espíritu colegial, que fuéramos todos chicos. Y al final aquí estáis todas. O sea, que enhorabuena. De todo eso vamos a hablar, también de algo muy simbólico. Los primeros años tras la muerte de Franco, se van acabando los abusos de poder en lo político y se acaban los abusos de poder entre estudiantes, es decir, las novatadas. ¿Sabes, tío? No sé qué me da más asco, si los amos que guían,
los siervos que obedecen. ¿Y usted qué cojones se ríe, otro? Esto, Nacho Boter, va de familia, ¿eh? Sí. Tu hijo, director de cine, abordó el tema de las novatadas en El Aspirante 2024. ¿Cómo hiciste tú aquí para acabar con esa forma de relación tóxica entre estudiantes? Bueno, no tenía sentido, ¿no? Que fuera, se acabara el abuso de poder y dentro hubiera abuso de unos estudiantes a otros. Evidentemente, no se notó eso al principio, o sea, cuando empieza un poco ese proceso de que los colegiales definan las normas de régimen interno, lo que están pidiendo, en definitiva, es que la institución respete su libertad y su capacidad para organizar su propia vida, ¿no? Y así avanzamos, pero hasta que un colegial, igual que acaba de mencionar a Óscar Torres Piñero, hubo un colegial, Juan Antonio Herrero, que un día en una asamblea plantea en el orden del día que hay que acabar con las novatadas, votación al respecto. Claro, nadie cayó en la cuenta de que eso de las novatadas era un tema a tratar porque contravenía todos los principios por los que se estaba luchando en ese momento en el colegio. Y no fue fácil, porque la mayoría o muchos colegiales pensaban que eso no tenía nada que ver, pero obviamente había libertad para todos menos para los nuevos cuando llegaban aquí, que se les podía maltratar y no pasaba nada. Hubo mucha discusión porque enseguida se intentó diferenciar entre novatadas buenas, novatadas malas, las duras, las blandas, y se votaban cosas. Por ejemplo, yo recuerdo que se votó y aparecía en la guía colegial algo que decía así: está prohibido requerir a los nuevos en sus habitaciones para actividades relacionadas con el comienzo de curso. Eso implicaba que no se podía hacer novatadas cogiendo un nuevo en su habitación, pero sí novatadas en grupo. Yo, de hecho, fui cómplice de las novatadas. Yo, cuando llego al Chaminade, lo primero que me encuentro es una salón de actos y el examen de los nuevos. Y era una cosa simpática. Un grupo de veteranos pues hacían una serie de preguntas a todos los nuevos, a ver quién era el más gracioso. Implicaba una cierta puesta en escena y una cierta preparación, en fin, tenía su punto. Yo fui cómplice, por tanto, de las novatadas, y todos los directores lo éramos. Y quienes acabaron con las novatadas no fue la dirección, fueron los colegiales, que llegó un momento que, fruto de esa discusión interna, se dejaron de hacer. Hubo votaciones en las que se intentaban limitar, hasta que un año se votó una vez más si novatadas sí o novatadas no. Salió novatadas sí, con esas limitaciones que ya se habían votado previamente, pero ese año no hubo novatadas, porque ya se había perdido la gracia. No hubo novatadas al año siguiente y ya más tarde en una asamblea se decidió prohibirlas formalmente por si a alguien se le ocurría volverlas, porque el ambiente de las novatadas de los colegios mayores alrededor generaba diversión. Y los colegiales de aquí decían, oye, qué bien se lo pasan, ¿no? Porque veían cachondeo por el ambiente, botellones en las zonas. Claro. Pues, y entonces, bueno, oye, no vaya a ser que esto se relance, y ya se votó una prohibición expresa de las novatadas, pero más tarde. Radio Nacional de España, la radio por delante. 50 años del gran cambio. Especial Mediodía en Radio Nacional. Carlos Núñez. 1:06, 12:06 en Canarias, 50 años del gran cambio que estamos recordando desde este faro que es el Colegio Mayor Chaminade de Madrid. Lo hemos hecho con uno de sus directores, con Tacho Gautier, también con alumnos, José Antonio Piñero, enseguida con más protagonistas, también el papel de la radio y la mujer en este cambio, pero quiero ir en este momento en directo hasta la Cumbre Climática de Naciones Unidas, la COP, que está ya entrando en su recta final, negociaciones encalladas, a pesar de que los intentos de la presidencia brasileña son de acelerarlas y que haya resultados, con el presidente Lula da Silva implicado en este momento en empujar y tratar de imprimir en persona pues que haya una conclusión favorable, que haya acuerdos importantes, que haya compromiso de verdad. Las medidas de adaptación al cambio climático, la financiación, la propuesta de una hoja de ruta para el fin de los combustibles fósiles, puntos de fricción que se están negociando en este momento en la ciudad de Belém, donde está nuestra enviada especial Rosa Basteiro. Rosa, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes para ti, buenos días para nosotros, porque aquí todavía son las 9 de la mañana. Las negociaciones, como dices, continúan aquí en Belén, hoy a puerta cerrada. Esta tarde está previsto la celebración de los primeros plenarios de cierre de los asuntos que ya hayan logrado consenso, entre los que será difícil que esté esa hoja de ruta para abandonar los combustibles fósiles que más de 80 países pretenden incluir en el Mutirao, el documento final de esta COP brasileña. La presidencia trata de encontrar una redacción que contente a todos, pero las presiones
tensiones aumentan para los que no la quieren. El propio presidente de Brasil, Lula da Silva, lo decía así anoche en un encuentro con periodistas. Empezar a pensar cómo vivir sin los combustibles fósiles, decía, aunque con un guiño a los que se resisten, que no son solo los petroestados, sino también grandes potencias como China, la India o Estados Unidos. Sin determinar un plazo, que cada país sea dono de determinar cosas que él puede hacer dentro de sus posibilidades. Sin plazos, decía, dentro de las posibilidades de cada país. También el comisario de Clima de la Unión Europea, Wopke Hoekstra, se ha mostrado flexible en la terminología. Si queremos sumar a otros, seremos flexibles, decía, en la manera de decir las mismas cosas. En materia de adaptación, como dices, también hay fricciones entre el sur global, que quiere más dinero, y los países desarrollados, que plantean, primero, mejorar la eficiencia en la implementación de medidas con los indicadores de medición que se espera que apruebe esta cumbre en Brasil. Gracias, Rosa Basteiro, enviada especial. Y aquí hasta el Colegio Mayor Chaminade siguen llegando mensajes. ¿Qué hacías, qué recuerdas de esos 50 años del 20N? Yo me encontraba en Valencia estudiando en la residencia Obispo Vicente Puchol. Ese día yo cumplía 21 años. Una paella enorme y una botella de champán de 5 litros que llevaba guardada, que yo era vinagre, pero da igual, lo abrimos. Llevaba guardada más de, yo qué sé, ni sé los años. Me llamó por teléfono una prima mía a felicitarme, pero coincidió que en aquella época, en esa residencia de estudiantes, había un chico de Buñol que también era miembro del FRAP, Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico, lo cual nos hacía suponer que estaban los teléfonos intervenidos, que nos vigilaban, vamos. Claro, en aquel momento no caí en la cuenta, pero pensándolo luego un poco, la felicitación de mi prima, si alguien la escuchaba desde fuera, podía pensar que me felicitaba por la muerte de Franco. Total, que pasé un par de días que para qué os cuento. Bueno, vaya historias. Nos acompaña ya Cristina Montero, la subdirectora de este Chaminade. Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Carlos. Decías, hacías así con la cabeza porque algo de lo que escuchabas te suena de haberlo escuchado, de haberlo vivido, de que esté también en las historias también de este Colegio Mayor. Bueno, por aquí pasan siempre excolegiales y cuentan sus batallitas. Pues enseguida vamos a hablar del papel de las primeras mujeres que llegasteis aquí a este Chaminade, que fue algo, por lo que ha contado Piñero, me imagino que resultó bastante natural, ¿no? Sí, nuestra participación ya, bueno, por aquí siempre habían pasado muchas chicas, no era natural verlas por los pasillos, pero no en plenitud de derechos, y ahí sí que nos tocó ir conquistándolos poco a poco en esas asambleas colegiales. Tocó batallar, la dictadura fue especialmente dura con las mujeres discriminadas, tratadas como menores de edad, solo eran consideradas como parte de la sociedad en su papel de madres, esposas y amas de casa. El feminismo se tenía que ejercer desde la clandestinidad. La muerte de Franco fue una esperanza también para la mujer, pero los cambios tardarían en cristalizarse. Los vamos a escuchar algunos de esos cambios a través de este trabajo de nuestra compañera Alba Urrutia. Adelante, Alba. España era un país en el que las mujeres tenían que pedir permiso a sus maridos para comprar una lavadora o para abrir una cuenta bancaria. ¿Verdad que no es tan difícil, con un poco de amor, ser una mujer ideal? Donde las mujeres no teníamos ningún tipo de derechos, no éramos iguales. Paca Sauquillo, abogada, política y activista feminista desde la dictadura. Porque te llevara tu marido o tu compañero el brazo en el hombro, pues podía llamarte la atención. Vosotras, como buenas madres cristianas y españolas, tenéis la obligación de enseñar a vuestros hijos. Fueron años en los que se ejerció, lo dicen las expertas, una doble dictadura sobre las mujeres. Las mujeres tenían una restricción para acceder a determinados trabajos, discriminaciones en el Código Penal. Gloria Nielfa, catedrática emérita de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid. La dictadura, que fue dura con el conjunto de la población, lo fue especialmente con las mujeres. Estuve
estuve en Yeserías 11 días procesada por escándalo público. Emilia Graña, licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, activista y participó en los anteproyectos de la Ley del Divorcio y del Aborto. En un registro en mi casa encontraron unos libros de William Wright sobre la sexualidad femenina. Me procesaron por escándalo público después de estar 3 días en la Dirección General de Seguridad. El edificio, rodeado de árboles y flores, tiene capacidad para 250 reclusas. Las mujeres eran encarceladas por abortar, por ser lesbianas o por adulterio. Tenían que seguir el modelo de género tradicional y el único papel válido en ese momento era el de madre, esposa y ama de casa. Una mujer que estuviera separada de su marido, pero no divorciada porque no existía el divorcio, si iniciaba una relación con otro hombre, incurría en el delito de adulterio y el marido le podía quitar la custodia de los hijos, aunque llevara años sin ocuparse de esos hijos. En ese mismo año, 1978, también antes de la Constitución, menores de edad que debían ser tuteladas y realmente pues era una sociedad para ellas muy asfixiante. Sandra Blasco, doctora en Historia Contemporánea y profesora en el Centro Universitario de la Defensa. Una sexualidad ligada exclusivamente a la reproducción, donde se priorizaba el placer del marido. En alguna entrevista que he hecho para la tesis pues me decían es que nos dábamos cuenta de que la mujer era lo mismo que la casa o la vaca. O sea. En fin, les voy a contar lo que me pasó a mí cuando me dejé envenenar por eso de los derechos. Y en un contexto como este, las mujeres tuvieron que ejercer su feminismo a escondidas y con creatividad. La policía político-social era tremendamente brusca. Entonces ahí, teníamos un lenguaje también de comunicación, sobre todo en la etapa de la clandestinidad. Si hablábamos por teléfono éramos muy cuidadosas y muy responsables, porque sabíamos que si caía una, caían casi todas. Mujeres que luchaban por acabar con el permiso marital, que muchas empezaron a ser conscientes de su opresión cuando se reunían en las asociaciones de amas de casa y que planteaban otra forma de ser mujer y de relacionarse económica y socialmente. La mayoría tenían mucha esperanza en la muerte del dictador. Las banderas ondearon a media asta en todos los edificios públicos y en las embajadas de los países. Pero los cambios fueron más lentos de lo que esperaban. Y aunque en 1975, del mismo año que moría Franco, el feminismo apareció públicamente cuando Naciones Unidas lo promulgó como Año Internacional de la Mujer y cuando se celebraron las primeras jornadas por la liberación de la mujer en Madrid, estas feministas comprobaron que el movimiento de liberación de la mujer no era una prioridad para la mayoría de partidos. El feminismo de la transición, o una parte de él, consideraba que cambiando las leyes se podía cambiar la sociedad y realmente luego se dieron cuenta de que es más complejo en el sentido de que a veces puedes cambiar la ley, pero la cultura de la discriminación es más difícil de cambiarla. Vemos aquí a las nutridas selecciones nacionales y las de Alemania dispuestas a actuar con un ardor impropio de sus abundantes kilos. Teníamos muy claro que teníamos que hacer doble militancia. La militancia en los partidos de izquierda y también una militancia feminista. Entonces peleábamos dentro de nuestros partidos que eran bastante machistas, Realmente yo creo que se puede decir que la lucha feminista redefinió la agenda de la transición. Aunque los movimientos feministas no eran demasiado masivos, pero sí que consiguieron plantear en la sociedad que no iba a haber democracia mientras no hubiera igualdad y que un país que no contara con la mitad de la sociedad, pues no podía ser democrático. Pues gracias Alba, Urrutia, Cristina. Esto también se hace desde esas asambleas, ¿no? Llegáis en 2003 las primeras mujeres a este colegio mayor y en esas asambleas también sois una voz a escuchar. Efectivamente, somos una voz a escuchar. Ya había habido cierto debate previo sobre si el colegio debía o no hacerse mixto. Lo que pueda contar hoy quizás sea a la luz de hoy, ¿no? Desde una sociedad que ha avanzado muchísimo en igualdad. Y bueno, había cierta resistencia al cambio, ¿no? Por esa pérdida de privilegios quizás de una parte importante del colegio y bueno, pues la existencia de algunos compañeros que ya estaban aquí previamente y de algunas de las mujeres que entramos, a las que se fueron sumando las demás, pues fuimos consiguiendo avances. Pues vamos a hablar también con Silvia Ruiz y con Ana Blázquez, así como con Pablo Lumbreras, porque este colegio está lleno de vida, está lleno de actividad. Hay también una radio, Onda Mayor, en el que se emiten y se graban programas.
Silvia, Ana, contadnos cómo es ahora el colegio. Hemos hecho todo el recorrido por la historia. ¿Cómo es para vosotras, para las chicas, estar en un colegio que en su fundación fue solo para chicos? ¿Todo eso está ya muy superado o no? A ver, yo he de decir que no sé cuándo me enteré de que el Chamí no había sido siempre mixto, no sé por qué yo en mi mente tenía la concepción, por gracias a Dios, lo que ha sido mi experiencia estos años aquí, de que esto siempre había sido un espacio mixto con igualdad de oportunidades para todo el mundo. Ana, cuéntanos tú. Pues sí, yo pienso lo mismo que Silvia y luego me gustaría también utilizar este espacio para decir que la radio, que el espacio que tenemos de radio es muy importante y pues estábamos escuchando unos testimonios que a lo mejor parecen muy lejanos ahora, pero lo cierto es que está habiendo pues un resurgir de ese tipo de ideas ahora en la juventud y pues eso, parece que el culto a la ignorancia está de moda, que no está de moda leer ni educarse y pues de ahí surgen unas posturas muy retrógradas y en ese espacio de radio podemos articular nuestros pensamientos, ver qué opinamos acerca de eso y pues es una forma luego de entenderlos y poder luchar por ellos. No sé si esas ideas que empiezan a surgir o que parece que surgen, si tienen más eco o más ruido que la realidad, porque cuando hablamos con los jóvenes tenéis una idea distinta de la vida, no pensáis ni mucho menos que cualquier tiempo pasado fue mejor, sino todo lo contrario. Pablo, soléis pensar que lo que está por venir siempre es mejor que lo que dejamos atrás. Hombre, yo creo que hay que ser optimista un poco con el futuro, porque al final es lo que nos va a tocar vivir y lo que nos está tocando construir. Y sobre todo es nuestro proyecto, es lo que vamos a nosotros vivir. Y sobre todo lo que decía Ana es muy importante. Parece que ahora el discurso de la ignorancia está muy de moda. No nos puede convencer un reel de Vito Quiles con una bandera de España sin ningún tipo de argumentación. Eso no nos puede convencer, no nos puede convencer argumentos vacíos donde lo único que nos guste es la confrontación, el discurso de odio, el porque tú eres de esta manera, yo soy de otra, y parece que estamos entrando en un guerracivilismo aquí, pero sin armas, pero a través de la palabra. Yo creo que eso es muy peligroso. Yo creo que tenemos que ir un poco hacia, pues eso, un poquito más de cultura, un poquito más de reencontrarnos entre nosotros y ver que, pues efectivamente, hay un futuro optimista y lo podemos construir juntos. Este debate es muy interesante. José Antonio Piñero, tú fuiste uno de los que empezó a tirar del carro para montar la radio del Chaminade, pero quiero preguntarte por este debate que es muy, muy interesante, el debate de cómo están surgiendo esas nuevas voces que dicen que cualquier tiempo pasado fue mejor, que con Franco se vivía mejor. De esto hay corrientes de opinión que dicen que, bueno, que con Zapatero, que con la llegada de la memoria histórica, que luego con Pedro Sánchez, que remover ha llevado a que ideológicamente vuelvan a resurgir con fuerza ideologías del pasado. Quiero tu opinión y quiero la opinión también de los estudiantes. No comparto esta corriente general que se dice en voz alta de que esté en auge una ideología del pasado. Yo tengo la impresión, y estando en una cuna de la educación en Madrid, ¿no?, en un colegio mayor universitario, de que la educación parte primero de la familia y luego tiene que ver con los colegios. Y luego esta es la familia que eligen nuestros padres para nosotros, que elegimos nosotros, y aquí también formamos a las personas que son muy jóvenes. Lo que está pasando en este país es que ha habido un montón de modelos educativos a medida que ha ido cambiando el color político. Y han ido solapando planes de estudios que al final ha habido como una tibieza a la hora de contar momentos muy importantes de nuestra democracia. Y es evidentemente explicar cómo se ha construido esta democracia después de una dictadura. Y los males de la dictadura, los destrozos de la dictadura, las 6.000 fosas comunes, los 140.000 desaparecidos, los más de 100.000 presos políticos, las miles y miles de personas que no es que estuvieran sometidas a la censura, es que la censura era callar la boca y no decir nada. Eso es lo que tienen que saber los jóvenes estudiantes universitarios de estudios superiores que dicen ahora que era más seguro vivir antes, que igual tenían casa o que el padre de familia podía llegar a fin de mes. Pero qué poca vergüenza decir esto, porque es una indignidad con respecto a todas las víctimas que tuvo durante cerca de 40 años este país. Este país se construye, esta democracia se construye con esos pilares terribles que hay que contar, que tienen que saber los más jóvenes desde el minuto 1 para saber que nada es
gratis, que aquí estamos gracias a ellos. Así que yo aborrezco, evidentemente, todo discurso y la bandera del pollo y toda esta historia me parece terrible, porque no puede ser que una panda de descerebrados, porque lo que no tienen es educación, digan este tipo de cosas a mayores que han vivido y han sufrido lo que fue lo peor de este país. José Antonio Piñero acaba de trasladarse en el tiempo hacia una de esas asambleas que vivía con sus compañeros aquí en el Chaminade, y micros abiertos del Chaminade para que intervengáis. Cuéntanos. Yo con este resurgir o mantenimiento de esa idea como... Preséntate, perdona. Bueno, yo soy Simón García. Simón, estudias aquí, estudiante, ¿no? Soy excolegial, ya estuve 3 años aquí. Vale. Y bueno, pues aquí vuelvo, sigo estando aquí casi todos los días. Pues cuéntanos opinión. Con este mantenimiento de esas ideas fascistas, de estos grupos que apoyan al franquismo, la dictadura, etcétera, yo creo que, habiendo vivido hace apenas 4 años estando en el instituto con clases de historia de España, etcétera, creo que un gran fallo ha sido el no tener como ese análisis más crítico de la historia, tanto en las clases como en la sociedad. Veíamos esta mañana, publicaba la SER una encuesta de 40DB que decía que el 70% de los españoles piensan que deberían haberse juzgado los crímenes del franquismo, y sin embargo también había otra estadística que era como que estaba bastante más parejo, como un 40-50, una cosa así, o bueno, 40-60, 50-50, respecto a que la ley de memoria histórica divide a la sociedad. Y entonces ahí a mí me parece que lo que pasa es que ha habido un fallo de no criticar puramente, como por ejemplo hizo Alemania o Italia, de hacer unos juicios, criticar absolutamente esa historia oscura, nefasta de nuestro país, y poder pasar hacia adelante construyendo, en lugar de hacer ese borrón y cuenta nueva, que fue bastante práctico para poder salir del paso, pero que yo creo que da carta blanca a poder permitir que fueran simplemente más ideas que estaban ahí, en lugar de una idea que no se debe permitir. Ese cordón sanitario que se rompe más en España que en otros países como Alemania. Abordarlo más de frente. Es verdad que la transición fue un periodo difícil, fue un periodo lleno de riesgos, lleno de violencia. Cristina, a lo largo de ese periodo, también en esas asambleas que se formaban aquí en el colegio, las alumnas os ibais encontrando con retos paralelos a los de la democracia, ¿no? Paralelos a los de la transición. Bueno, no sé si los de la transición, porque yo nazco en el 85, estamos hablando del año 2003, donde nos veíamos como... Yo no estaba aquí. No, pero que el 2003 nos parecía que todo estaba conseguido, que todo era muy moderno, que las chicas teníamos pleno acceso a todo, y nos sentíamos un poco así, y de repente aquí fue donde aprendes que esas diferencias sí importan, ¿no? Y que el machismo arrasa con algunas ilusiones que teníamos, porque de repente nos vemos relegadas, y que hay mucho por conquistar, ¿no? Y aquí vamos conociendo también a figuras del pensamiento feminista, que entonces todavía casi nos costaba utilizar la palabra feminista, ¿no? Y bueno, pues Tacho Gautier nos anima a un grupo de chicas a empezar a hablar sobre estos temas, ¿no? Y a investigarlos y a avanzar en derechos. Y en el colegio faltaba, aunque no éramos conscientes como colectivo, éramos un colegio, pues eso, muy progre o muy en la avanzadilla, y no éramos conscientes todavía de esas grandes diferencias y esa falta de igualdad. Y desde hoy diríamos que era un colegio homófobo y machista, ¿no? Silvia, Pablo, Ana, de todo esto habláis en vuestra radio, ¿no? Yo creo que la radio ha cambiado un poco según nos indicaban y nos cuentan batallitas de cómo era la radio aquí en el Chaminade. Cuando comimos con Óscar, pues nos contaban que aquí se hacían programas en directo. Y ahora la radio creo que ha cambiado un poco de formato y ha cambiado un poco de cara a los colegiales. Ya no hacemos esos programas en directo, ya vamos a hacer programas pues igual un poco más entre amigos. Ahora estoy seguro que Silvia y Ana os cuentan el programa que tienen. Y sobre todo, además, una de las cosas más importantes que tenemos en este colegio mayor, y creo, mirando a mis compañeros, de lo que más orgullosos estamos, es que somos el único colegio, somos la excepción de CIU, que no tiene novatadas. Somos los únicos que no hacemos eso. Y muchos padres nos vienen aquí y nos preguntan, ¿y hay novatadas? No. Y con cara de ilusión. Con cara de ilusión. Y, porque supongo que además cuando lo dicen en otros colegios mayores, ¿hay novatadas? Todo el mundo dice que no. Pero, sin embargo, aquí nos preguntan, ¿y cómo integráis? Integramos a través de eso. La radio es un mecanismo integrador, como por ejemplo el Tell Me Novato, que lo hacemos en septiembre, una de nuestras actividades en las que veteranos y novatos nos juntamos en torno a la radio y hablamos de nuestras experiencias y de de las cosas que nos han pasado cuando vienes a Madrid o cuando, por ejemplo, tienes que abandonar tu casa. Contenidos de esos programas que hacéis, no sé con qué periodicidad, no sé cuánto tiempo lleva cada programa. A ver, un poco irregular, la producción del podcast, pero sí, nosotras lo usamos, por ejemplo, de una forma más informal, más distendida, también como
es una forma de hablar lo que nos preocupa o simplemente cosas más coloquiales, más mundanas. Tenemos alguna última opinión en el público, en los estudiantes. Cuéntanos, porque nos quedan unos minutos y tenemos que escuchar otra vez a Loquillo. Hola, yo me llamo Lois, soy también colegial aquí del Chaminade, y simplemente decir, yo creo que la juventud, bueno, todo el mundo, ¿no? Pero sobre todo la juventud a día de hoy está muy polarizada, y yo creo que en parte es por culpa pues de cómo adquirimos pues las noticias, que es en reels muy cortos, muy breves, donde es muy fácil caer en el sensacionalismo, en la desinformación, y entonces eso nos lleva pues a los discursos de odio desde el desconocimiento, y que son muy fáciles de caer en ellos por culpa de eso, de que no conocemos el conocimiento por completo, sino que en formas muy breves. Pues eso es lo que hemos intentado romper aquí desde este Colegio Mayor, desde el Colegio Mayor Chaminade, con el equipo del Servicio Exterior de Radio Nacional, con Ope Hernández en la realización, Mario Galán, Víctor Represa en el servicio técnico, Ana Cristina Jiménez en la producción, Paula Duarte dirigiendo todo desde Prado del Rey, y los directivos y alumnos que habéis participado y cómo lo habéis hecho desde aquí, dando peso espiritual democrático también a este Colegio Mayor Chaminade a lo largo de su historia. Aquí se respira libertad, se respira historia y se respira pasión. Así que muchísimas gracias por haber recibido a la radio pública, que es vuestra radio. Estamos deseando que estéis con nosotros, que nos escuchéis de la forma que sea, en podcast, en internet o a través del coche. Por favor, confiad en la radio pública, porque estamos aquí para vosotros. Sin más, y aún